Buen día, señores. Quien les habla es el profesor Jonathan Payelarico, encargado del curso de aritmética en el año 2020. En este video vamos a aprender teoría de la divisibilidad, el cual tenemos como objetivo principal hoy día que tú aprendas los principios y las propiedades de la divisibilidad, ¿no es cierto?, aplicado en la resolución de problemas, ¿ya? Para ello vamos a repasar la teoría, vamos a explicarlo, vamos a recordar algunas cosas importantes y de ahí comenzamos con la resolución de problemas. A ver, para comenzar tenemos que recordar cuál era la utilidad de lo que viene a ser teoría de la divisibilidad, y para ello es importante conocer el concepto de divisibilidad, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de divisibilidad, profesor? Recuerda que la divisibilidad es una parte de la teoría de números, ¿no es cierto?, que se va a encargar de estudiar, ¿Qué se va a encargar de estudiar, profesor? Se va a encargar de estudiar las condiciones que debe tener un número para ser dividido por otro, y también nos permite encontrar el residuo al dividir dos cantidades enteras sin necesidad de efectuar la operación, ¿no es cierto? Así que tú tienes que acordarte, si tienes un problema en el cual necesitas encontrar qué condiciones debe cumplir a un número para que divida a otro, voy a pensar en divisibilidad. Si tú vas a encontrar un problema donde tienes que hallar el residuo, pero no quieres hacer la división, tienes que pensar en divisibilidad. ¿Listo? Vamos ahora a empezar con dos puntos claves que son qué es divisibilidad y qué es multiplicidad. ¿Ya? Empecemos con divisibilidad, muchachos. Nosotros nos preguntaremos, profesor, ¿cuándo yo digo que un número es divisible por otro? ¿Cierto? Y para eso hay que conocer justamente la división de divisibilidad. ¿Ya? ¿Cuál es la definición, profesor? Si tú divides un número cualquiera, por ejemplo, un número A, y lo divides entre otro número cualquiera, por ejemplo B, ¿ya? Y te das cuenta que el cociente es entero y el residuo es 0, es decir, la división es exacta, entonces tú podrás decir que el número A es divisible por el número B, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurriría si es que tú divides 30 entre 6? Si te das cuenta que 30 es el número A y 6 es el número B. El cociente es 5 entero y el residuo es 0. O sea, esto es una división exacta, ¿no es cierto? Y recuerda que si esto es una división exacta, nosotros podemos decir que este número A, 30, es divisible por el número B, ¿ya? O sea, siempre que te digan divisible, quiere decir que era una división exacta, ¿ya? Y también podemos decir que 6 es divisor del número 30, porque lo divide exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir? Si el residuo es 0, profesor, podemos decir que 30 es divisible por 6, ¿no es cierto? Y 6 es divisor de 30. ¿Ya? Entonces, ten muy en cuenta esa parte cuando leas divisible. ¿Qué quiere decir divisible? Que la división tiene que ser exacta. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. También es importante resaltar, ¿no es cierto, profesor? ¿Qué va a resaltar? Es importante resaltar que B, este de acá, tiene que ser un número entero positivo. Y A puede ser un número entero positivo, negativo o inclusive puede ser 0. ¿Listo, muchachos? Vamos con el siguiente tema. Lo siguiente que debemos aprender, chicos, es multiplicidad, ¿no? O sea, tenemos que saber cuándo un número es múltiplo de otro. Y para ello es importante saber la definición, ¿sí? Si tú tienes un número entero A, será múltiplo de un número entero positivo B, si es que el número A es el resultado de multiplicar B por un número entero. Cabe resaltar otra vez, A puede ser entero, positivo, negativo, 0. Y B tiene que ser entero positivo. O sea, tiene que ser 1, o 2, o 3, o 4, ¿no? Pero no puede ser 0 y no puede ser negativo. Y A tiene que ser el resultado de multiplicar este número B por un número entero. O sea, por cualquier número, ¿no? Positivo, negativo, pero entero. Ojo, ¿sí? Profesor, no entendí. Puedes leerlo otra vez, ¿no es cierto? O vamos con un ejemplo. Por ejemplo, en el caso anterior dividimos 30 entre 6 y te daste cuenta que era divisible porque la división era exacta. Pero recuerda que si 30 también puede ser expresado como el producto de un número entero positivo 6 por un número entero 5. Entonces, profesor, si es que este número 30 puede ser expresado como el producto, ¿cierto?, de un número entero positivo por un número entero, podemos decir ¿qué cosa? Podemos decir dos cosas. Que el número 30 es múltiplo de 6 y también podemos decir que 6 es divisor de 30. ¿De acuerdo, profe? Ahora,
Si te das cuenta, en el caso anterior nos quedaba algo parecido a esto, solamente que en vez de múltiplo decía 30 es divisible por 6, ¿cierto? Y acá era lo mismo, 6 divisor de 30, ¿ya? Entonces, profesor, ¿a qué quiere llegar, no? ¿Qué quiere darme a entender? Quiero darte a entender lo siguiente, que en el tema de teoría de la divisibilidad, nosotros tengamos en cuenta lo siguiente: divisibilidad implica o equivale a lo mismo que multiplicidad. Profesor, no entiendo, ¿qué quiere decir? Que si tú por ahí encuentras 30 es divisible por 6, es lo mismo que decir 30 es múltiplo de 6. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, no, de nuevo, mira, hay que tener en cuenta lo siguiente: si 30 es divisible por 6, va a ser lo mismo que 30 es múltiplo de 6, ¿de acuerdo? Entonces, de ahora en adelante, si es que tú encuentras la palabra divisible, es lo mismo que multiplicidad, ¿ya? O sea, profesor, si yo digo 30 es divisible por 6, estarías diciendo 30 es múltiplo de 6. Profesor, si yo digo 40 es múltiplo de 8, puedes decir 40 es divisible por 8. ¿De acuerdo? Ten en cuenta esa parte porque es fundamental para el análisis de enunciados y problemas. ¿De acuerdo? Vamos a continuar, muchachos. Ahora que ya conoces el concepto de divisibilidad y multiplicidad, pasemos a aprender la representación de estos dos conceptos, ¿no? A ver, vamos a empezar. Primero vamos a representar los números múltiplos de un número, ¿ya? Si tú te das cuenta que un número A es múltiplo de un número B, entonces su notación será de tres formas diferentes, pero recuerda que equivalen a lo mismo, ¿sí? La primera forma de representarlo es colocando una M, que significa múltiplo, delante del número, ¿no es cierto? Es la primera forma. Esto es más usado en lo que vienen a ser las universidades de Lima, para ser exacto creo la UNI. En este caso, la UNSA utiliza más estas notaciones, ¿no? Que es, en vez de colocar una M delante, colocas una bolita o una bolita con una rayita. ¿Estamos de acuerdo? Significan lo mismo, pero recuerda que la más usada para nosotros son estas dos. Esto es más que todo para Lima, ¿de acuerdo? Pero si en un libro lo ves, ya ten en cuenta que significa A es múltiplo de B. ¿Listo? Ahora ten en cuenta que también esta parte de acá tenía que ver algo con divisibilidad, ¿no? Entonces, si tú tienes una división exacta, tú puedes decir que A es igual a B multiplicado por un número, por el cociente, que sería un número entero, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente: A tenía que ser entero, B tenía que ser entero positivo, y este valor K tiene que ser entero, positivo, negativo, 0, ¿de acuerdo? Vamos a seguir entonces con la representación de los no múltiplos de un número, ¿de acuerdo? ¿Sí? Continuemos con la representación de los no múltiplos de un número. Recuerda que no múltiplo quiere decir que no es divisible. Y si no es divisible, quiere decir que la división no es exacta. Hay que recordar que habían dos tipos de divisiones, que era la división por defecto y la división por exceso, ¿no es cierto? Hagamos un ejemplo, ¿ya? Suponiendo que yo tengo 10 y lo quiero dividir entre 3, ¿ya? ¿Cómo era la división por defecto? La división por defecto era en que tú tenías que buscar un número que multiplicado por 3 sea cercano al 10. Y ese número es 3, ¿no? 3 por 3 te da 9. Ponías el 9 acá, hacías la resta y te quedaba 1. Positivo, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, ¿cómo es la división por exceso? La división por exceso es parecido, ¿no es cierto? Pero con un pequeño detallito. Acá tú buscabas un número que sea menor que 10, pero acá tienes que buscar un número que sea mayor y cercano a 10, en este caso será 4, ¿no es cierto? 3 por 4 es 12, hacías la resta, pero en este caso te iba a quedar residuo negativo, menos 2, ¿no es cierto? Ahora, si tú te percatas, una propiedad también interesante de esta división era que si tú agarrabas el residuo por defecto y el residuo por exceso, no el signo, solo el numerito, este residuo por defecto y este residuo por exceso, residuo por defecto y por exceso, tenían que sumarte el divisor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora que ya recordaste eso, vamos con lo que nos importa, ¿no? Si tú te das cuenta que un número A no es múltiplo de B, podemos anotarlo de la siguiente manera. Por defecto, te quedaría un residuo, ¿no es cierto? Y esto podemos expresarlo como A es igual a el B, que es el divisor, multiplicado por el cociente más el residuo. Pero recuerda que todo número multiplicado, si este número es el resultado de un número multiplicado por otro número entero, entonces eso era múltiplo, ¿no es cierto? Y en este caso es más el residuo, porque es positivo. En el cambio, en por exceso, date cuenta que vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Pero el residuo no es positivo, el residuo es negativo,
¿ya? Ten en cuenta esa parte, ¿ah? ¿Sí? Y también nota que el cociente acá era Q y acá el cociente va a ser Q más 1. O sea, se llevan una unidad los cocientes, ¿no es cierto? Ahora, es importante recordar la propiedad que te mencionaba antes, que si tú sumas el residuo por defecto más el residuo por exceso, no el simbolito, solamente los numeritos, eso debe darte el divisor. ¿Y quién es el divisor? En este caso es el divisor B. ¿Profesor, esto sirve para algo? Sí, mira. Si por ejemplo tú tuvieras un número n y este número n es igual, ¿no es cierto?, a por ejemplo, digamos, múltiplo de 7 más 2, ¿ya? Tú puedes convertir esta expresión por exceso, porque esto es por defecto, porque el residuo es positivo, ¿ya? Si esto es positivo, es por defecto. ¿Cómo lo convertirías en por exceso? Usando la propiedad. ¿Cómo usarías? Dirías, n es igual a múltiplo de 7, ¿y cuánto le falta a 2 para convertirse en el divisor que es 7? Le falta 5, entonces acá sería 5, pero sería menos, ¿de acuerdo? Para eso es lo que sirve esta propiedad, para poder convertir un número expresado por defecto a expresarlo por exceso, ¿de acuerdo? Entonces ten en cuenta, este numerito y este numerito siempre deben sumar el divisor y el divisor es el que está aquí, ¿ya? Ojo con eso. Profesor, ¿qué significa esto que está acá? Significa que si n lo divides entre 7, te debe dar de residuo por defecto 2. Y si ese mismo número n tú lo divides entre 7, te debe dar por residuo por exceso menos 5. ¿Ya? Entonces ten en cuenta esa parte, por favor. ¿Listo? Vamos a continuar ahora con los principios fundamentales y con las propiedades. Vamos ahí, chicos. Seguimos, chicos, con principios básicos de divisibilidad, ¿ya? Acá vamos a estudiar las operaciones que se pueden seguir utilizando múltiplos, ¿sí? Son muy importantes, tenlos en cuenta. Primero, si tú sumas un múltiplo de n, ¿ya?, con otro múltiplo de n, la respuesta debe seguir siendo múltiplo de n. Ten en cuenta eso, ¿ah? Si tú tienes un múltiplo de n y le restas un múltiplo de n, la respuesta va a seguir siendo múltiplo de n. También ten en cuenta. La siguiente, si tú tienes un número a y este número a es múltiplo de n, entonces se cumple lo siguiente. Si multiplicas a este a por un número p, a esto por un número p, puede ocurrir tres cosas. Primero, puede ocurrir que ese producto siga siendo múltiplo de n, ¿ya? Pero p tiene que ser un número entero, negativo, positivo, pero entero. Lo segundo que puede ocurrir es que ese producto ya no sea múltiplo de n, sino ahora sea múltiplo de p, del número que multiplicaste. Pero recuerda que p debe ser en este caso entero positivo, no puede ser negativo, ¿ya? Lo siguiente, este producto puede ser el producto de n por p múltiplo, ¿de acuerdo? Pero p también debe ser entero positivo. Entonces, profesor, ¿qué va a ocurrir cuando yo multiplico a un múltiplo por un número? Ocurre lo siguiente. Puede seguir siendo el mismo múltiplo. Puede ser múltiplo del número que acabas de multiplicar o puede ser múltiplo del producto de ambos números. Esto lo manejas según lo veas conveniente en el problema. ¿Estamos de acuerdo? Y también gracias a estas propiedades es bueno tener en cuenta lo siguiente. Si tú tienes múltiplo de a más a, múltiplo de n más b y múltiplo de n más c, esto debe ser igual, usando las propiedades, al múltiplo de n más el producto de a por b por c. Sí, lo podemos demostrar, ¿no es cierto? Usando propiedad distributiva. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con potenciación. Si tú tienes un número a que es múltiplo de n y tienes un número p que es positivo, y tú elevas este a la p y esto a la p, el resultado de a la p sigue siendo múltiplo de n, ¿ya? Pero recuerda que si tú tuvieras una división inexacta, en este caso, que te quede residuo por defecto o por exceso, en ese caso va a ocurrir lo siguiente, mira. Si el residuo es por defecto y tú elevas este a la p, el resultado siempre va a seguir siendo ese mismo número múltiplo de n más el residuo elevado a la p, ¿de acuerdo? Para cualquier valor de p que pertenezca a los enteros positivos. Pero en cambio, si tú tienes ya una división por exceso y tú elevas este exponente, esta a un exponente p, va a ocurrir dos cosas. Lo primero que puede ocurrirte es que el resultado sea el mismo múltiplo más el residuo elevado a la p. Profesor, ¿por qué positivo? Porque si el exponente p es par, esto se va a ver positivo.
¿Y cuándo va a ser negativo? Cuando P sea impar. ¿Listo, muchachos? Entonces, estos son los principios básicos que vamos a necesitar para resolver problemas, ¿sí? Tenlos en cuenta, grábalos, ¿no es cierto? O hazte tu esquemita ahí. Seguimos, señores, con propiedades. Hay 4 propiedades básicas que nos van a servir para resolver problemas en algunos casos, ¿no es cierto? Para ello hay que tenerlas en cuenta. Primera propiedad. Si tú tienes un número impar y lo elevas a un número par, el resultado siempre va a darte un múltiplo de 8 más 1. Vamos a colocar un ejemplo, ¿ya? Si tú tuvieras, por ejemplo, 3 elevado a la 2, impar elevado a un par, esto te da 9. Pero tú sabes que 9 es múltiplo de 8 más 1, ¿sí? Entonces ya lo sabes, ¿eh? Siempre que tengas un número impar elevado a un número par, la respuesta debe ser múltiplo de 8 más 1. Siguiente propiedad. Si tú tienes un numeral, ¿no es cierto? No importa la cantidad de cifras, en base n, puedes hacer lo siguiente, mira. Este numeral puede ser expresado como múltiplo de la base más la última cifra. O puede ser expresado como múltiplo de la base al cuadrado más las dos últimas cifras. Ojo, las últimas cifras en la misma base que el numeral. O este numeral puede ser expresado como la base elevado al cubo, ¿no? Múltiplo de la base elevado al cubo más las 3 últimas cifras en la misma base, ¿de acuerdo? Profesor, no entendí. Mira, si en un problema te piden hallar la última cifra, tú puedes usar esto, diciendo que ese número tiene que ser múltiplo de la base más la última cifra. O si tal vez el problema te pide hallar las dos últimas cifras, tú puedes hacer, ¿no? Profesor, esto debe ser múltiplo de la base elevado al cuadrado más las dos últimas cifras. O si te piden las 3 últimas cifras, puedes decir que este número es igual a múltiplo de la base elevado al cubo más las 3 últimas cifras. Ojo, la misma base. También te puede servir bastante, tenlo en cuenta. La siguiente propiedad que tienes que tener en cuenta es esta. Todo número entero positivo será múltiplo de todos sus divisores enteros positivos. Profesor, no entiendo esto. Mira, supongamos que tú tienes el 8. Tú sabes que el 8 tiene como divisores al 1, tiene al 2, tiene al 4. ¿Cierto o no cierto? ¿Ya? Y también tienes al 8. Si te das cuenta, este número entero positivo tiene que ser múltiplo de todos sus divisores enteros positivos. 8 es múltiplo de 1. 8, ¿no es cierto? 8 es múltiplo de 2. 8 es múltiplo de 4 y 8 es múltiplo de 8. O sea, si cumple, ten en cuenta esa parte, ¿no? ¿Ya? La siguiente propiedad que debemos aprender es esta. Si tú tienes un número, pero este número es múltiplo de otros números, ¿ya? Más un residuo, más un mismo residuo para ser exacto, ¿no es cierto? Este residuo puede ser 0, ¿ya? Entonces diremos que este número tiene que ser igual al mínimo común múltiplo de estos 3 múltiplos, ¿sí? Más el mismo residuo, ¿de acuerdo? Entonces mira, si tú tienes un número que es múltiplo de varios números, entonces ese número puede ser igual al múltiplo del mínimo común múltiplo de esos 3 números, más el mismo residuo. Para aplicar esta propiedad hay que tener en cuenta que el residuo es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Si ves que el residuo es el mismo, puedes aplicar esta propiedad. Profe, ¿qué ocurre si el residuo no es igual? Si el residuo no es igual, tú tendrías que transformarlo en igual para poder aplicar esta propiedad. De lo contrario, no podrías utilizarlo. ¿De acuerdo? Tenlo en cuenta. Estas 4 propiedades son las fundamentales para resolver el problema, ¿sí? También anótalas, porque los principios y las propiedades son lo que más se usa en la resolución de problemas, ¿ya? Tenlo en cuenta entonces, muchachos, ¿sí? Seguimos, señores. Algo importante, aparte de los principios y las propiedades que ya vimos anteriormente, es el principio de Arquímedes, cuya definición, para evitar errores, vamos a escribir de aquí, que dice así: si tienes dos números enteros A y B, no nulos, si el producto de A por B debe darte un múltiplo de n, además B y n tienen como único divisor común a la unidad, entonces el número A es el que debe ser múltiplo de n.
Si no entendiste, puedes volverlo a leer, o una explicación más sencilla sería esta. Si yo quiero que este producto, ¿no es cierto? Si este producto me dé múltiplo de n, yo puedo recordar los principios. Basta con que uno de estos dos números sea múltiplo de n para que este resultado sea múltiplo de n, ¿no es cierto? Y como b y n, ¿no es cierto?, tienen como divisor común a la unidad. Entonces, el que debe ser múltiplo de n tiene que ser el otro, a. Y esa es la explicación más sencilla, ¿no? ¿Ya? Ahora, para que lo entiendas mejor su aplicación, vamos a resolverlo en algunos ejemplitos, ¿de acuerdo? Comenzamos con uno sencillo, mira. Si tú tienes que 3 por a debe darte múltiplo de 5, entonces tú puedes darte cuenta de lo siguiente. El 3 y el 5, el único divisor común que comparten es la unidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir que si este 3 no es múltiplo de 5, este a tiene que ser múltiplo de 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo un poquito más difícil, ¿no? Podríamos hacerlo. A ver, vamos por acá. ¿Qué ocurriría, profesor, si acá este numerito, ¿no es cierto?, con este numerito no tienen como único común divisor la unidad, profesor? Porque aparte de que tienen como divisor la unidad, tienen al 2. En este caso hay que recordar la teoría básica. Mira, un múltiplo de 6 significa que el 6 ha sido multiplicado por un número, ¿cierto? Pero ese número pertenece a los enteros positivos, ¿de acuerdo? Ahora, si te das cuenta, tú puedes simplificar, mejor dicho, ¿no? Mitad, mitad, y te quedaría algo como esto. Pero tú sabes que esto que está acá, mejor dicho, puede ser expresado de esta forma, ¿no? Y ahora, si tú observas, el 2 y el 3 tienen como único divisor común a la unidad. Entonces, el que tiene que ser múltiplo de 3 es b. Y esa sería tu respuesta, ¿no es cierto? O sea, para que esto sea verdadero, ¿ya?, el valor tiene que ser, b tiene que ser múltiplo de 3. Profesor, y si yo no quiero hacer todo esto, date cuenta de frente. Si este tiene mitad y este tiene mitad, puedo sacar mitad, ¿no? O sea, si tienen estos números un factor común, tú lo puedes simplificar, ¿de acuerdo? Se puede. Acá está la demostración, ¿no es cierto? Un segundo ejemplo mucho más difícil sería, profesor, ¿y qué ocurre si es que la división es inexacta? Porque esto es la división exacta, ¿sí o no? ¿Ya? A ver, vamos por ahí. Por ejemplo, este caso, ¿no? Si tú tienes este caso, tú dirías, profesor, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo averiguo cuánto vale C? ¿No es cierto? A ver, ¿qué haríamos? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Este más 6 lo vamos a pasar para acá. ¿Ya? Ahora, si te das cuenta, este numerito, este 3C y este 6 tienen un factor común, que es el 3, perdón. Si lo factorizas, te quedaría así. Y acá, si te das cuenta, tú ya podrías utilizar el principio de Arquímedes. ¿Por qué, profesor? Porque mira, si este producto debe ser múltiplo de 8 y este número no es múltiplo de 8, este número tiene que ser múltiplo de 8, ¿no es cierto? Quedándonos lo siguiente. Ahora, si te das cuenta, este menos 2 puede pasar sumando y llegaste a la conclusión de que C tiene que ser múltiplo de 8 más 2. O sea, profesor, para que esto sea correcto, el valor de C, ¿cuánto tiene que ser? Múltiplo de 8 más 2. Ahora, si no quieres hacer esto, ten en cuenta algo muy importante. Si el residuo que está aquí y el factor que está aquí se pueden simplificar, ¿no es cierto? O sea, tienen un factor común, entonces yo de frente saco tercia aquí, quedándome C, mira, y tercia aquí, quedándome 2. ¿Ya? Ese sería hacerlo de frente. ¿Ya? Ten en cuenta. Entonces, mira, grábate, ¿ah? Si el residuo y el otro factor tienen, ¿no es cierto?, algún divisor común, yo puedo simplificar y me evito todo este engorre. ¿De acuerdo? Tenlo en cuenta. Vamos a hacer un problema un poco más complicado, donde el residuo y el factor que está aquí no tienen divisores comunes. ¿De acuerdo? Y no puedes simplificar. ¿Qué harías? Vamos ahí. Mira. Por ejemplo. Profesor, vamos a aplicar, ¿no?, lo que usted me dijo, profesor. Este 10 y este 6, profe. Mire, profe, plin, plin. Tienen factores común, divisor común, perdón, ¿no es cierto? Pero date cuenta que en este caso, el 14 también tiene divisor común con todos. Profesor, y en el anterior caso no. Mira, en el anterior caso, 8 no tiene tercia, ¿no es cierto? Y el 8 se mantiene. Pero en este caso,
El 14 sí tiene mitad. Entonces, tú en este caso, ¿qué vas a hacer? Si este también tiene mitad, le sacas mitad a todo. Mitad, mitad, mitad. Te queda algo como esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo siguiente, ahora si te percatas, yo quiero averiguar cuánto vale D, ¿no es cierto? Este 5 y este 3 podría simplificarlos, pero no tienen nada en común. Profe, ¿ahora qué hago? Algo que puedes hacer es lo siguiente. A este 5 puedes sumarle la cantidad de 7 que quieras, pero también tendrías que restarle la misma cantidad de 7 para que la ecuación no se altere. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y hasta cuándo le voy a aumentar 7? Hasta que este numerito se pueda simplificar con este numerito. Por ejemplo, mira. Yo puedo sumarle a esta expresión 7 y restarle 7. Recuerda que esto se va y no pasa nada. ¿Ya? 5 más 7 es 12. Y 12 ya tiene un factor común con 3 y lo podría simplificar, me conviene. Profesor, ¿y este menos 7? Recuerda que 7 es múltiplo de 7. Y un múltiplo de 7 menos múltiplo de 7 sigue siendo múltiplo de 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a ti te quedaría esto, ¿no? Y como vimos en antes, si este factor y este residuo tienen un factor común, yo puedo simplificar de frente, ¿no es cierto? Profesor, ¿y el 7? El 7 no tiene factor común, así que se queda como está. Pero si tuviera, no te olvides que lo puedes simplificar también, ¿ya? ¿Y qué te quedaría si simplificas plin? Plin, te quedaría que D es igual a múltiplo de 7 más 4. O sea, que para que esta igualdad sea verdadera, el valor de D tiene que ser múltiplo de 7 más 4. ¿Sí, señores? Eso ha sido la explicación del principio de Arquímedes. Es lo más fundamental que debemos aprender para poder resolver problemas de divisibilidad. ¿De acuerdo? Algunas recomendaciones es lo siguiente. Te recomendamos que hagas un esquema de todo lo que aprendiste, principalmente, ¿no es cierto?, de los principios, ¿ya?, de las propiedades y del principio de Arquímedes, que es lo que más se utiliza. Repásalo. Lo segundo, practica, pero hazlo ya, antes de que te olvides lo que aprendiste. ¿Estamos de acuerdo? Si tienes algunas dudas, déjalo en los comentarios o mándalo con mensaje al grupo Mendel, ¿no es cierto? Entonces, señores, hasta aquí hemos llegado con el repaso de la teoría. Esperemos te haya servido, que hayas repasado. Y si no, puedes mirar de nuevo el video, no te preocupes, ¿de acuerdo? Vamos a continuar entonces con problemas resueltos.